50 países del mundo. El poder oscuro y criminal del narcotráfico. El privilegio de ser recordado sobre la tierra solamente se le concede a un puñado de hombres y mujeres. De los miles de millones de seres humanos que han nacido, la absoluta mayoría está condenada a la pena del olvido. Pero este no es el caso de Luis Carlos Galán Sarmiento, un político santandereano, fundador del nuevo liberalismo, nacido en Bucaramanga en septiembre 29 de 1943. La mayoría de personas conocen a un galán político, a un galán que era muy familiar, que le gustaba estar con sus hijos. Pero lo que muchos no conocen es que había una faceta y una pasión que él compartía, y esa era el periodismo. En este documental nos centraremos por mostrar ese enfoque que Luis Carlos Galán Sarmiento tenía como periodista. Bienvenidos, estamos en la Pontificia Universidad Javeriana, donde estamos haciendo un documental sobre la vida de Luis Carlos Galán Sarmiento como periodista. En este documental vamos a hacer unas entrevistas a varios estudiantes y personas que conocen o no la vida de Luis Carlos Galán, un javeriano que, aunque en este momento no está con nosotros, dejó huella en nuestro país. ¿Quién es Luis Carlos Galán Sarmiento? Para mi conocimiento, Luis Carlos Galán Sarmiento era un candidato político que se encargaba en ese momento de su política. Estaba haciendo o estaba intentando promover unas leyes contra la extradición y contra también del narcotráfico. Ok, Luis Carlos Galán Sarmiento, político colombiano destacado por su gran posibilidad para haber llegado a la presidencia, a lo que considero que posiblemente por eso fue asesinado en Soacha en su tiempo. ¿Qué conoce de él como periodista? Como periodista en realidad muy poco, simplemente que trabajó en el periódico El Tiempo, sus estudios estaban en realidad, fueron en Derecho y Economía, y sé que ejerció como periodista en El Tiempo, pero no tengo mayor profundo conocimiento al respecto. ¿Quién es Luis Carlos Galán Sarmiento? Sé que fue un político colombiano fundador del nuevo liberalismo que buscaba erradicar el narcotráfico en Colombia, porque como lo sabemos, los años 80, el auge del narcotráfico en Colombia fue impresionante. Y Luis Carlos Sarmiento, en su intento de erradicarlo, buscaba, en su campaña electoral, cuando aspiraba a la presidencia de 1990, una de sus propuestas fue extraditar a los narcos a Estados Unidos, lo que no le cayó muy bien a los narcotraficantes, que decían que preferían mejor una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Y la combinación entre la política y el narcotráfico, que también fue muy famosa acá en Colombia, fue lo que llevó a la muerte de Luis Carlos Galán. ¿Qué sabe de Galán como periodista? La verdad, casi nada. En realidad no tenía idea que él era periodista, pero sé que mientras él iba en un avión hacia Cuba, lo secuestraron, y ahí hizo algunos algunos reportajes, por así decirlo, con sus compañeros de cautiverio, pero la verdad, periodista no tenía ni idea que había desempeñado esa labor. Han transcurrido 24 años desde el asesinato de Luis Carlos Galán. Me inclino a pensar que su irrupción al escenario político nacional, latinoamericano y mundial no fue fruto del azar, sino de la correlación de factores internacionales y nacionales que se conjugaron en el intervalo de 1943 a 1989, facilitando que una combinación de componentes de las dominaciones carismáticas, tradicionales y legales, acompañadas de su gran voluntad de poder y vocación de servicio público, se concretaran en un original liderazgo. La comprensión adecuada de la personalidad de Galán implica entender su tiempo histórico
En el intervalo de sus 46 fecundos años, se presentaron procesos cuyo estudio facilitará entender el ámbito dentro del cual desarrolló su gestión política. Quisiera enfatizar que en estos últimos 24 años se ha dado una socialización internacional excepcional. El fenómeno sociohistórico de la globalización, el más grande avance científico-tecnológico de todos los tiempos, gracias al desarrollo acumulativo de la ciencia. Pero estas imágenes solo entristecen al público colombiano, diría que al mundo, al pensar que las personas que quieren hacer un cambio para bien en un país, en una comunidad o en cualquier lugar, siempre tienen que terminar bajo las manos de los criminales. Pero esto algún día tendrá que cambiar y nosotros somos los responsables. A medida que fue conociendo el país, Galán se comprometió con la solución de sus problemas más significativos. Deseó abiertamente ser un educador político de la juventud y de los sectores mayoritarios colombianos. Estudió y practicó la política como arte y ciencia y tiene un conocimiento apropiado para su tiempo. Pero la centralización de este documental está en que Galán, aparte de ser político y ser el padre de familia, fue un periodista que disfrutó mucho de sus años en el periódico El Tiempo y que aquí está nada más que él mismo para contar su historia y su pasión por el periodismo. ¿En qué momento usted empieza a ejercer el periodismo que lo ejerció mucho tiempo en forma brillantísima? Gracias. Y lo ejerce, yo creo, todavía. Me encanta, pero sí, claro que con la política siempre hay, en cierta forma, algunas incompatibilidades. Claro. Pero yo empecé a escribir mis primeros artículos en colegios de bachillerato, cosas muy... ¿Para periódicos del colegio o ya para cosas de estudiantes, de scouts, en periódicos mimeografiados, cosas así. ¿Usted fue scout? Sí, y recorrí mucho los alrededores de Bogotá, la sabana y parte de las estribaciones de la zona templada que tiene Cundinamarca, hacia La Mesa, Pedro Palo, la laguna de Pedro Palo. Sí, es un escenario sagrado de los scouts. Bellísimo además. Sí. ¿Y cómo entra usted al tiempo? Bueno, ocurre que en la Javeriana yo fui a un congreso universitario nacional en mayo de 1963 en Antioquia. Formaba parte de la delegación de la Javeriana. El congreso fue muy explosivo porque había las posiciones de los estudiantes, ya digo, los que se fueron a la guerrilla eran así de radicales. Allá estaban Jaime Arenas, Julio César Cortés y otros dirigentes del mismo. Jaime Arenas murió. Murió, sí. ¿Julio César también? Sí, también. Murieron prácticamente todos. En la guerrilla. En la guerrilla. Entonces me correspondió defender a la Javeriana, porque ellos proponían que la unidad de los estudiantes de Colombia se hiciera sobre la base de acabar con la universidad privada. Eran las posiciones radicales de la época. Como yo defendía a la Javeriana, al volver a la universidad, a pesar de ser yo liberal y de que todavía no estaban muy superados los sentimientos sectarios que hubo en la década de los 50, en la universidad me consideraba una persona respetable y me dio una absoluta libertad para plantear mis tesis políticas. Entonces, mi facultad era una facultad con muchos estudiantes conservadores. En mi curso éramos solo 14 liberales entre 120 conservadores al comienzo. Entonces eso me motivó para fundar una revista. Yo fundé esa revista en un plan didáctico, en un plan de divulgación de tesis en el año 63. Y la revista fue a parar a manos del doctor Eduardo Santos. Y entonces él se interesó por conocerme. Me mandó llamar a través de Isabelita. Isabelita Pérez. Sí, claro. Entonces el doctor Santos me recibió una tarde y me hizo un interrogatorio como de 2 horas. ¿Qué pensaba? Muy típico de la personalidad de él. ¿Qué pensaba del tiempo? ¿Qué pensaba de las universidades, del gobierno, de Fidel Castro, del Partido Liberal, del Frente Nacional? De muchísimos temas. Yo le contestaba. Nos despedimos
Y pasado un año, un día llegó Daniel Samper, me dijo en la cafetería de la universidad, porque él iba 2 años después en la misma facultad, y me dijo: Luis Carlos, quieren vincularlo al tiempo, pero es muy importante que usted acepte, pero diga que mínimo le tiene que pagar 1.500 pesos mensuales. Porque nos van a poner el mismo sueldo a usted, a Enrique Santos Calderón y a mí, pero la única oportunidad que nos lo pongan es que usted pida 1.500. Entonces, yo tenía un puesto en la caja de sueldos de retiro de la policía, de sustanciador en la oficina jurídica. Era una corbata, pero que me permitía practicar derecho laboral, estudiar todo eso. Eran las tardes. Y ganaba 650 pesos. Le dije: Daniel, hombre, no, yo, caray, pasar de 650 a más del doble, ¿me parece? Entonces llegué, me dice Roberto García Peña: ¿y cuánto quieres ganar? ¿O cuánto estás ganando? Entonces le dije: no, don Roberto, 1.450. Y Daniel me daba puntapiés diciéndome y el Roberto le dijo que los 1.500 sí, verdad, te podemos pagar 1.500. le aumentó 50. Esa es una linda anécdota. Sí. Déjame decirme para preguntarle, usted iba a decir algo, ¿sí? No, después nos colocaron en la misma oficina, el doctor Santos, a Daniel, Enrique y a mí. Eso es lo que le voy a preguntar precisamente. Ese trío de periodistas hizo una época, porque además los tres son brillantísimos, no tiene duda. Pero uno los mira ahora, a quienes tenemos el gusto y el honor de conocerlos, y dice: ¿cómo pudieron estar esas 3 personas juntas? Si son, pues, inteligentísimos, pero de una forma de pensar totalmente diferente, no solamente en ideas, sino en su forma de ser. Sí. Un Daniel Samper desabrochado, bromista, irónico, con el doctor Luis Carlos Galán, un hombre de muy buen humor, pero serio, con un Enrique Santos punzante. ¿Cómo era esa relación? Excelente. Nos poníamos a jugar hasta fútbol en la biblioteca del tiempo, en esa época. Y compartíamos todos. Sí pensábamos muy distintos los tres, pero mucho. Desde el primer día nos respetamos recíprocamente. Cada uno entendía las características de los otros dos y nos aceptábamos como éramos, entendíamos que éramos diferentes. Y siempre hemos tenido una muy buena amistad. ¿Han conservado esa amistad, verdad? Sí, claro que sí. ¿Y usted alguna vez malicioso, soñó, como dicen, que uno de sus contendores en esta dificilísima batalla iba a ser precisamente un Samper hermano de Daniel? No, eso fue sorpresivo, en verdad. Porque Ernesto en aquel tiempo no había comenzado su carrera política. No, porque pues Ernesto es 7 años menor. Claro. Y en esa época esos 7 años contaban, porque yo entré al tiempo en 1965, tenía 21 años, iba a cumplir 22 años. Entonces Ernesto estaba de 14, 15 años, claro. Estaba estudiando bachillerato. Entonces usted hace periodismo y de pronto, ya con ideas políticas, pero de pronto ingresa activamente a la política, ¿cómo? No, siempre me gustó mucho. Bueno, sí. Desde entonces y al entrar al tiempo, entonces que el doctor Santos, en un gesto inmenso de generosidad, de audacia en cierta forma, porque había una diferencia de edades gigantesca. El doctor Santos tenía en ese momento ya 65 y 12 tenía 77 años y yo tenía 20, 22, por ahí. Qué barbaridad, claro. Y a pesar de eso, él me tiene una inmensa confianza y le dice a Roberto: si hay cosas que valen la pena que escribe este muchacho, sáquelas como editorial. Y hasta ese momento en el tiempo los editoriales eran solo Alberto Lleras, 5 o 6 personas, claro. Alberto Lleras, Gemar Ciniega, sí, muy pocas claro. personas, Abdón Espinosa, Roberto García Peña, muy pocas personas habían escrito editoriales en el tiempo. Y entonces yo escribo el primer editorial como al mes de estar en el tiempo. ¿A los 22 años? Sí. ¿Usted recuerda sobre qué tema? No me acuerdo. Lo tengo guardado, pero nunca lo volví a ver. Y en esa época pues era lógico, a nosotros era un orgullo inmenso y coleccionábamos los editoriales que íbamos escribiendo. Claro. Y Daniel también, al poco tiempo ellos empezaron a publicar editoriales también, y ya entonces competíamos, era por tomarnos toda la columna. Eran unas gratificaciones especiales, nos tocó un trabajo muy duro en un tiempo porque nos establecieron unos turnos para formarnos como periodistas. Entonces, además del trabajo normal de 9, 10 de la mañana, 8 de la noche, 9 de la noche, teníamos turnos hasta las 2, 3 de la mañana, una semana completa. Uh-huh. Pero eso fue muy, muy útil para nosotros. Para hacer el periodismo ya en todas las facetas. Luego, como al año, vino la segunda sorpresa con el doctor Santos.
me nombró su representante en la junta directiva del Tiempo. Y entonces era la idea de darme una formación integral sobre la vida del periódico. Él quería que yo seguramente me hubiera vinculado para siempre al periódico, pero a mí me gustaba mucho la política. Y entonces... Y esas dos cosas siempre las considero él incompatibles, era una cosa o la otra. Totalmente. ¿Y usted sí considera que son incompatibles? Sí, yo sí creo. Sí, yo creo que hay, claro, uno puede como periodista, como columnista, defender unas posiciones en donde se sabe expresamente que lo hace por una posición ideológica, política. Pero otra cosa es manejar titulares, manejar... Claro, o sea, las dos cosas simultáneamente es muy difícil llevar. Sí, sí. ¿Y usted cómo va a salir del Tiempo y a ingresar en la política? ¿Cómo sucede eso? Bueno, eso ocurre cuando el doctor Pastrana me nombra ministro. ¿Y de dónde sale? Y no lo pregunto con el debido respeto. Sí, porque hay mucha gente que dice, ¿de dónde salió ese nombramiento? Lo pregunto con respeto. ¿De dónde el doctor Pastrana dice, este muchacho joven ministro? Bueno, yo durante los 5 años que estoy en el Tiempo, pues vivo muy intensamente el proceso del gobierno de Carlos Lleras. Todos los días dialogo con 2, 3 ministros, voy al Senado, sigo los debates. Estoy totalmente dedicado a seguir el gobierno de Carlos Lleras y la vida del país. Y ahí cambio ideas varias veces con el doctor Pastrana, pero a mí jamás me pasó por la cabeza que él pudiera tener en mente vincularme a su gobierno. Él lo hace probablemente con la idea de sacudir el sistema educativo. Él quiso, no que yo resolviera los problemas de la educación colombiana, inclusive me lo dijo cuando me hizo la oferta y yo le pregunté, le dije, ¿cómo se le ocurre nombrarme ministro de Educación? Entonces me dijo, no, es que los problemas de la educación no los va a resolver una persona, ni un gobierno, ni un partido, es la nación entera. Esos son procesos. Pero yo creo que la nación necesita el punto de vista de una persona joven. En este momento lo necesita. Entonces le dije, pues si es eso, yo voy. Según la publicación del periódico El Tiempo, Mi vida con Luis Carlos Galán, por su esposa Gloria Pachón, decía, tenía tiempo para divertirse con sus hijos, frente al televisor, y también disfrutaba de noches de juego de póker, señala su esposa Gloria Pachón. Gloria nos cuenta cómo en 1965 el trabajo periodístico los acercó, en especial las tertulias a la hora del almuerzo, después de las reuniones de redacción en las que se definían los grandes temas nacionales. Se encontraban en varios redactores de cafetería para hablar de política y de las noticias del día, y Luis Carlos no convencía de tratar los hechos a que él le apasionaba. Pero el bagaje intelectual de Luis Carlos Galán fue más cualitativo que cuantitativo, con predominancia de los temas técnicos sobre los humanísticos, pero siempre sobre la obsesión por la lectura. Intelectualmente vivía actualizado con hondas preocupaciones socioeconómicas, por el destino y futuro del país. Es como así desde el bachillerato optó por el derecho y la economía, y igualmente se doctoró en ambas disciplinas científicas en la Universidad Javeriana, cuando simultáneamente entraba por la puerta grande de la política y de la administración al ser nombrado a los 26 años de edad como ministro de Educación de la administración Pastrana Borrero, última del Frente Nacional, que fue entre 1970 y 1974. No obstante, el periodismo fue su verdadera pasión y vocación profesional. Eduardo Santos lo vinculó a El Tiempo en 1964, cuando aún era un universitario. Se destacó como redactor sobre temas económicos con acceso a la columna editorial y a veces incursionando con el seudónimo Robinson Crusoe. Por aquella época inquieta, irreverente y feliz, formó parte de una impetuosa, juvenil y talentosa trilogía de periodistas con Daniel Samper Pizano y Enrique Santos Calderón, que le dio un vuelco a El Tiempo, el diario más importante del país. Asimismo, por su laboriosa, trascendental y eficiente tarea periodística, que luego confirmó en la doctrinaria e influyente revista Nueva Frontera. Galán recibió en 1970 el Premio Nacional de Periodismo. Al año siguiente contrajo matrimonio con Gloria Pachón, también periodista del Tiempo Completo e hija del periodista Álvaro Pachón de la Torre.
muerto trágicamente en un accidente. Sus crónicas sobre el secuestro del avión José Antonio Galán a Cuba, cuando efectuaba el vuelo Bucaramanga-Bogotá el 23 de agosto de 1969, y del cual fue testigo y víctima como pasajero en sus entrevistas en la isla a militares cubanos sobre el régimen de Fidel Castro, causaron sensación y fueron consideradas como ejemplares en su género. El análisis de Galán no se reducía a la crítica, pues según su propio planteamiento, los jóvenes estarían en capacidad de ofrecer soluciones objetivas una vez definieran el criterio de análisis y juicio, y estudiarían bajo esa perspectiva la situación del país. Galán consideraba sobre sus hombros iba a recaer muy pronto una responsabilidad tremenda, la de reconstruir un país que hoy se halla en lo moral, anárquico, en lo económico, colonial, en lo político, demagógico y en lo social absurdamente injusto. Se trataba entonces de una responsabilidad que exigía preparación. De esta forma se anticipa el célebre binomio formado por la educación y la política. Estos delimitarían toda la trayectoria pública de Galán. A la lectura de este primer escrito siguió la de los editoriales de los primeros 2 números de una revista que fue fundada por Galán en la Universidad Javeriana, llamada Vértice, la revista de la Juventud Liberal Javeriana, y que circuló en noviembre de 1963. Ese texto fue publicado en 1991 en el volumen que recogió una selección de sus documentos escritos y discursos en el editorial del primer número de Vértice. Aparece una de las frases más sentidas: queremos una Colombia donde quepan todas las ideas y donde la discusión pacífica de los problemas colombianos sustituyan a la violencia. Queremos el diálogo de la concordia y de la reconciliación dentro de una libre discusión de los asuntos colombianos. Queremos, en fin, que todos los colombianos volvamos a reunirnos en el ámbito de la patria para reincorporarla al ejercicio de la verdadera libertad y de la verdadera democracia. Queremos que en nuestro suelo no se puedan hallar rastros de dolor y de muerte. Luis Carlos Galán siempre será un ícono en Colombia. Y como decía, hemos elegido como escenario de la lucha el de las instituciones y como armas las del conocimiento y la información para crear entre los colombianos una mentalidad analítica, reflexiva y crítica, propia de un pueblo digno y libre. Es por esto que en nuestras manos está el cambio social que vamos a hacer en nuestro país, nuestra amada Colombia. Hasta luego.